Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Marjorie Espinosa, Domingo del Pilar y quien les habla, Percy Maldonado. Estamos aquí reunidos para recibir al doctor Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido. Buenos días, Trajano. Muy buenos días. Esto es en vivo, hoy, 10 de noviembre. Bueno, a ustedes y, ¿por qué no al mundo, verdad? Al país y al mundo, la belleza de la tecnología que nos lleva y nos ubica desde estos canales, desde estas instalaciones que tanta cobertura tienen. No, gracias. Y nos gustaría, por la vigencia del tema, de hecho hoy uno de los principales diarios nacionales, el Listín, le dedica la portada a reacciones del cardenal, el doctor Rafael Lucianos y otras personalidades opinando sobre el tema de la última decisión de la Corte Interamericana y el dilema que ha planteado algunos sectores la decisión del Tribunal Constitucional de desafiliar a la República Dominicana de ese organismo. Hay distintos pareceres, incluso desde el punto de vista jurídico. Desde la Fundación Justicia y Transparencia, ¿qué es lo que el país tiene que hacer? Mira, ciertamente es un tema amplio y extensamente complejo. Estamos hablando del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que no solamente involucra o envuelve la Corte, sino además unos 9 tratados y, por qué no, también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington y que hasta ahora es la que mayor cuestionamiento le está teniendo en contra de la República Dominicana alrededor de la sentencia, pese a que la sentencia no fueron ellos quienes la evacuaron, quienes resolutaron sobre ese particular, sino más bien la Corte Interamericana. Bueno, los jueces hablan por sentencia. Nosotros hemos dicho que, aunque no lo hemos fijado de manera pública, pero definitivamente que es un hecho que veo que no se ha hablado mucho del mismo. Es una sentencia absurda, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no solamente porque tenga implícito o explícito el mandato de desmontar todo nuestro andamiaje jurídico a nivel migratorio, sino además también la modificación del artículo 18 de nuestra Constitución que trata sobre la nacionalidad. Digo que es una sentencia absurda porque hay dos conceptos en términos de soberanía. La soberanía popular, que es la que descansa sobre el pueblo dominicano, y la soberanía nacional, que más bien ya es de cara a nuestro territorio y a otros países, encarnado en este caso por el Estado. La soberanía popular, que es el fundamento, estaría afectada ampliamente con esta sentencia, y por eso digo que es de cumplimiento absurdo, porque no es en contra del Estado. En este caso es en contra de una disposición pétrea en nuestra Constitución y que está de la mano con el pueblo y que es el pueblo el destinatario final. Fíjense que el artículo 272 de nuestra Constitución dice que hay un sinnúmero de temas que están listados para que los mismos sean sometidos a referéndum aprobatorio. Son cláusulas pétreas que tiene nuestra Constitución. Uno de ellos es cuando se va a modificar la Constitución en relación a cualquier derecho fundamental. De igual forma a la moneda, a la nacionalidad, que es el tema que nos ocupa. De ahí que no es posible que el legislador alguno, en este caso el legislador constituyente, el legislador elegido en la Asamblea Nacional Revisora, pueda modificar la Constitución para darle satisfacción a esta sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso digo que es de imposible cumplimiento, toda vez que esto tendría que ser refrendado por el pueblo dominicano. Entonces no está en manos del Estado. Algunos abogados han planteado que sería imposible dejar la Corte sin dejar la Convención. Y hay otros que han dicho que no necesariamente hay que ser miembro de la Corte para ser miembro de la Comisión, que son dos cuestiones diferentes. Efectivamente que no habría que estar sometido a la égida, a la competencia de la Corte para ser parte de la Comisión. Solamente habría que, como pauta y como punto lógico, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos data en principio de 1948, primero la Comisión, que era lo que existía en principio desde Naciones Unidas, y que en 1969, con lo que fue la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, se integra como sistema con sede en Washington, la Corte Interamericana, la Comisión, en este caso la Corte, con sede en Costa Rica, y el legajo, los fundamentos, los tratados internacionales, unos 9 en total, que son a quienes le corresponde manejar y desarrollar todo esto.
Entonces, nosotros en el 1978, precisamente, ratificamos, siendo parte del sistema ya ratificado, parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, sin estar internamente aceptando la competencia de la que dispone o de la que habla el mismo artículo 62 de la propia convención. O sea que nosotros éramos parte desde que ratificamos en 1978 ahora, y no habíamos aceptado el protocolo de competencia de la Corte. ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo, con los alegatos del Tribunal Constitucional para decidir la no adhesión? Mire, lo primero que hay que destacar es que se trata de una decisión soberana, de una facultad constitucional que tiene el artículo 184 de nuestra Constitución, extensiva en este caso de manera expresa a nuestro Tribunal Constitucional. Se trata de un tema interno, se trata de un tema de soberanía nacional y al margen de los alegatos, una sentencia bastante extensa que pueda o no tener el Tribunal Constitucional es lo que es vinculante para la República Dominicana. Hay que destacar que el sistema, el esquema interamericano de los derechos humanos en alguna forma está en crisis. Vemos cómo Venezuela pues se apartó del sistema, vemos cómo Perú está en los trámites, vemos cómo Nicaragua ha cuestionado, el Ecuador también ha cuestionado. Y fíjense ustedes a partir de qué tiene Ecuador estos cuestionamientos. En una oportunidad el presidente Correa había sido condenado o había logrado una condena en contra de un periódico a unos millones de dólares, unos 40 millones de dólares en aquel entonces, y ellos recurrieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión inmediatamente dictó una medida cautelar suspendiendo esa sentencia. ¿Y cuál era el planteamiento que hacía el presidente Correa? Cuestionaba, primero, de que se trataba de una comisión interamericana que no estaba, algo pudiera hasta ser parecido en términos de la competencia, que no estaba, que estaba en un país que no era miembro, como es el caso de los Estados Unidos, porque tiene sede en Washington. Pero aún más, decía el presidente Correa que cómo era posible que unos estatutos que había aprobado de manera interna la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que era la que le daba esas facultades y funciones, cómo le podía hacer eso extensivo y vinculante a un país. Entonces vemos cómo también Trinidad y Tobago se salió, vemos cómo México dice, bueno, para mí lo vinculante es en lo que yo esté. Venezuela en su momento decía, para mí lo vinculante es lo que nosotros sometamos a nuestra cuarta sala, que es la sala constitucional en Venezuela, y ella va a decidir si me es o no vinculante. Ya ninguna, porque se salió conjuntamente con Trinidad y Tobago. Trajano, ¿cuáles serían las consecuencias para la República Dominicana del no reconocimiento de esta decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Miren, señores, es lamentable, porque hay que destacar que sí, es un esquema interesante, es un esquema importante, que no solamente te conoce, ¿verdad?, que ha sido un gran abanderado del tema de libertad de expresión, es una de los donde encuentra su fortaleza el tema de la libertad de expresión, la parte de la tortura, la desaparición. O sea, el tema de derechos humanos no solamente es el problema migratorio, pero definitivamente que la República Dominicana, por su singular situación en relación al tema haitiano, tenía que repensar su participación, lamentablemente, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre todo porque todo esto viene imbuido de una presión internacional, de un manejo geopolítico que se le ha visto el refajo, porque vemos cómo se ha cuestionado injustamente a la República Dominicana. Conocen ustedes como periodistas que le han dado un seguimiento especial a este tema, cómo República Dominicana pues se ha sometido con sus leyes y demás a dar las facilidades que ni siquiera el Estado haitiano le da a sus nacionales para llenar las expectativas de la comunidad internacional que no ha arrodillado alrededor de este tema. Pero a nivel económico pudiera traer alguna consecuencia, porque se habla de que se pudieran bloquear accesos a fondos de organismos internacionales, incluso de la Comunidad Económica Europea. Bueno, realmente el tema de los estándares a nivel de derechos humanos tiene presencia en organismos internacionales, pero no es el parámetro, no es la medición, más bien es un enfoque, es un examen que te pudieran hacer como país, al margen de cualquier mecanismo. No tiene Venezuela inconveniente, no tiene Trinidad y Tobago, no tiene Brasil que ha cuestionado, no tiene Perú que está en proceso, no tiene Ecuador inconvenientes y problemas. No, todo está supeditado en este caso a este organismo regional. Así que nosotros descartamos que necesariamente esto vaya a traer algún inconveniente al país. Más bien ya los estándares y las mediciones estarán dadas en virtud de otras
otro lado, que tiene que ver también con el tema de transparencia, más que esta misma parte, que tiene su medición y su enfoque a través de otros mecanismos. Trajano, estas sentencias han venido a surgir ahora en este contexto que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo de campañas negativas en contra de la República Dominicana, y precisamente al respecto nuestro canciller de hecho dijo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba prejuiciada en contra de la República, y también han estado evaluando con varios expertos esa decisión, así como la sentencia del Tribunal Constitucional, para ya emitir una posición formal del gobierno y luego lanzar una ofensiva a través de nuestras relaciones diplomáticas en el mundo entero. ¿Cuál es la visión como constitucionalista y sobre todo por ese impacto y nuestra presencia en defender con una argumentación contundente nuestra posición, y sobre todo con qué nivel de oportunidad, qué tan rápido consideras que eso se debe realizar? Mira, ciertamente la Cancillería Dominicana está llamada a jugar un rol estelar en todos los temas que atinente a la política exterior, y definitivamente este tema que se enmarca en el ámbito internacional supone una respuesta que no hemos dado. Hemos tenido un servicio exterior muy deficiente. Hay que saludar que el canciller está preocupado en todos estos temas y que ha dado respuestas muy mesuradas y, por qué no, con mucho arrojo y con mucha determinación. Yo creo que el gobierno dominicano ha tenido un manejo adecuado hasta el momento alrededor de todo esto. No porque puedan contemplar o pensar, analizar o estudiar la sentencia del Tribunal Constitucional, no. La realidad es que este es el órgano de cierre, tiene decisiones con carácter vinculante a todos los poderes públicos y lo que hay es que acatarlo. Lo que sí habría que seguir estudiando es la posibilidad de si se va definitivamente a denunciar el tratado, porque ya lo cierto es que ya hay una declaración de inconstitucionalidad. Fíjense que por eso poco importa el tema de la aquiescencia que se le haya podido dar a la Corte en tiempos anteriores. Bueno, hasta ese momento era constitucional, ya no es constitucional porque la inconstitucionalidad es declarativa por medio de sentencia. Entonces, a partir de ahora no estamos sometidos a la égida, al control de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por demás que ha sido una argumentación débil, porque lo que había sido una aceptación de hecho y no de derecho. ¿Ustedes cómo valoran? Porque esas han sido de las confusiones que ahora exponen a los expertos a esos debates de si esa aceptación tenía el peso o el rigor de derecho o si solo era de facto. Mira, en el 1999 el presidente Leonel Fernández, a través de una comunicación que enviara, pues acepta la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y pudiéramos decir que hasta cierto punto se le ha dado tradicionalmente aquiescencia a la participación de la República Dominicana como parte de la Corte. Tuvimos en alguna oportunidad una persona que fue postulada y fue juez de la Corte Interamericana, una serie de casos, pero lo cierto es que no se llenó el rigor constitucional, y producto de esto un grupo de ciudadanos dominicanos que encabezaba en su oportunidad Juan Manuel Rosario, redactaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa competencia, toda vez que el Congreso había librado precisamente una certificación que daba cuenta que no había sido ratificada. Entonces ahí estaría la discusión. Hasta tanto se puede decir que era constitucional el tema, que no había inconveniente y que estaba surtiendo todos sus efectos jurídicos. Pero a partir de que el Tribunal Constitucional acogió los argumentos vertidos en este escrito que presentaron esos ciudadanos dominicanos, ya devienen inconstitucional incluso nuestra participación. Yo creo que pudiera ser discutible de si tenía Leonel o no la facultad, pero evidentemente que se trata de un protocolo, de una aceptación que opera como un tratado. Pero ahí se plantea otro tema, sobre todo al gobierno, de si se acoge a la decisión del Tribunal Constitucional o si acoge más los mandatos de los organismos extranacionales o supranacionales. Señores, que se trata de una sentencia absurda, se trata de una sentencia de imposible incumplimiento. Sí, yo le hice el planteamiento de que es un tema reservado a la parte aprobatoria. Independientemente al criterio que se tenga de una de las sentencias, o la de la Corte o la del Tribunal Constitucional, hay dos mandatos, hay dos pedidos. Una del Tribunal Constitucional del país, que está diciendo que no
somos miembros y las otras son decisiones de la Corte que nos está pidiendo que debemos acatar y que no tenemos forma de deshacernos de esa responsabilidad. Miren, señores, entonces al gobierno el que se le plantea, es como de dice, tengo a dos que me están mandando aquí, ¿a quién le hago caso? bueno, es sencillo determinar o decidir a quién se le hace caso. ¿Cuál es vinculante? El 6 de noviembre de 1844, la nación dominicana, éramos una nación, se convierte en Estado. El Estado es precisamente la nación jurídicamente organizada. Esa organización viene dada en función de su carta sustantiva, de su ley fundamental, que es la que da esencia a todo, incluso al surgimiento y al desarrollo del propio gobierno. Entonces, si es un mandato constitucional, es al que está ligado íntegramente el gobierno y los demás poderes públicos. En modo alguno se puede estar pensando en una instancia supranacional por encima de nuestra Constitución, que tiene primacía en nuestro ordenamiento a nivel interno. Entonces lo que prima es la decisión del Tribunal Constitucional, además que es posterior. Eso no debe estar ni siquiera en discusión. Pero además que en el orden del derecho internacional, inclusive, esa sentencia de la Corte colide con la Convención de la Haya, que establece que los aspectos migratorios son exclusivos de cada Estado. Evidentemente que sí. Entonces, ¿no estaría la Corte en violación también de una convención internacional? Claro que sí. Estamos hablando de los temas migratorios que, reiteramos, son parte de la soberanía interna, y estaríamos hablando entonces de una injerencia, porque no está haciendo un planteamiento general de la violación de tal o cual derecho humano, sino, señores, estamos en un tema más serio. Se está mandando a que se modifique la Constitución en un tema que ni siquiera es disponible para el legislador. Otro tema, ¿cuál es la postura que tiene Justicia y Transparencia con relación al sometimiento incoado a las acciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República contra el senador Félix Bautista? Mira, nosotros creemos que todo proceso en donde se advierta algún grado de persecución en contra de la corrupción, nosotros entendemos que es positivo, entendemos que no debe ser necesariamente digno de aplauso y de encomio, porque esas son las responsabilidades del Procurador General de la República. Desde luego nos preocupa el giro que va tomando todo esto, nos preocupa porque yo creo que debe ser más abierto, que deben haber otros procesos ampliamente encaminados, porque si no pudiera verse como selectivo, y por qué no el componente político, que definitivamente no deja de tenerlo. Y por eso yo me voy a permitir desde aquí pues hacer la siguiente sugerencia. Nosotros, por ejemplo, que somos abanderados, apasionados del tema de la tecnología, sobre todo ahora que la Fundación Justicia y Transparencia está desarrollando un portal cívico, periodismo ciudadano y comunitario, se llama El Vedor Digital. Producto de eso, pues tenemos una presencia en las redes a nivel digital importante, y vemos cómo desde, no sabemos si Procuraduría o quién lo ha hecho, pues se ha desarrollado una campaña que parecería una campaña que en términos relativos pudiera ser de poca inversión en términos relativos, porque es a través de Google, y vemos entonces cómo hay una campaña que se llama Todos Somos Domínguez Brito. Apoyemos al procurador. Yo creo que sí, que hay que apoyarlo en la lucha, en el desarrollo de cualquier acción, pero es una campaña en donde aparece la cara del procurador en el médico, en el ingeniero, en el chiripero, en las amas de casa. O sea, se le hace un montaje y se pone la presencia de Domínguez Brito en todo esto. Entonces parece más una campaña que se esté haciendo política. Bueno, es una campaña política, y sobre todo aprovechando el tema de la lucha contra la corrupción. Sí, se estaría aprovechando. ¿Y cuál es su propuesta? Usted dice que quería hacer una propuesta con relación a... Que yo creo que hay que detener esa campaña. Sí, yo creo que esa campaña debe o retirarse o reenfocarse, porque es una campaña en donde se está, además, no sabemos quién lo está gastando. La misma pues se va a una página de Facebook. Pero pudiera tener esto más una motivación política sobre hechos que pueden ser reales o no, o hay un intento serio, digamos, de encarar la corrupción. Ojalá sea un intento serio y se dé ese seguimiento y podamos apoyar al procurador, no solamente en esa acción, sino en otras tantas. Cuando dice ojalá, es duda de que así lo sea. Bueno, no es tanto la parte de la duda, sería hacer un ejercicio de especulación o futurología, porque eso le corresponde ya a los tribunales de la República, por eso no deja de ser positivo. Creo que al mismo senador le conviene que esto pueda ser escrutado públicamente,
en un juicio oral y contradictorio, pero de verdad que nos preocupa. ¿Conoce usted el expediente? ¿Ha podido detenerse en el expediente? Bueno, el expediente es muy voluminoso. ¿Le parece un expediente que se ha trabajado con tiempo como para que el senador tenga dificultades para desmontarlo? ¿O hay elementos probatorios ahí que pueden...? Eso que a quien le correspondería y quien tendría que enfocarlo es la justicia. Hay una verdad interina que acompaña a toda persona que esté siendo imputada. Esa verdad interina es la presunción de inocencia. Le corresponde al fiscal, y por eso digo que es prudente, es conveniente que esto pueda ser manejado, conocido en la justicia. Pero definitivamente que el enfoque y el desarrollo que está teniendo esto nos llama a preocupación. Dice el senador finalmente, antes de irnos, que él está pagando el precio de la fidelidad política y del trabajo político con el presidente Fernández. ¿Ustedes le parece un argumento simplemente o creen que puede tener algún tipo de razón? Bueno, lo que reitero nos llama preocupación es que parecería selectivo, porque si fuéramos a hablar de corrupción no estimamos, no entendemos que necesariamente el que pudiera estar inmerso, involucrado en un seguimiento sea el senador Félix Bautista. Yo creo que hay otras tantas personas más que deben ser también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar aquí. Por habernos permitido arruinarte el fin de semana. ¿Quién dijo? Está comenzando bien la semana con nosotros. Aunque él dijo que lo cambió por su viaje a partir de mañana va a Costa Rica y Ecuador. Marjorie, usted tiene la palabra. Pues de esta manera entonces sí que despedimos al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Igualmente nos despedimos de todos ustedes y los invitamos a que nos acompañen mañana en una próxima entrega de Matinal. Pásenla bien.